Acabo de terminar la serie de Madoka hace unas horas y ayer no, antier, 2 días antes de hoy, vi capítulos y hoy terminé de ver los que me faltaban. Entonces, hace 2 días, cuando estaba viendo algunos capítulos, más o menos por la mitad, por ahí del capítulo 5 me quedé en el 7 para empezar el 8 hoy, y hoy terminé los que me faltaban. eh, Llegué a una parte, ¿no?, de la serie en donde empieza a ponerse mucho más compleja, mucho más densa y empieza a hacer ahí giros argumentales que no esperábamos y que empiezan a cambiar muchas cosas de lo que uno pudiera haber esperado de la serie, a partir de cómo empezó. Entonces eso me llevó a pensar en algo que me ocurre frecuentemente cuando escribo las reseñas en el blog, que es el spoiler. Hay veces que cuando la película de la que hablo o la serie ya es muy vieja y ya todos saben muchísimo sobre esa historia y ese ya es casi imposible hacer un spoiler porque ya todos la vieron o todos saben de qué trata, pues simplemente escribo y escribo todo lo que puede pasar, ¿no? También hay veces que incluso aunque digas exactamente qué va a pasar, es imposible hacer spoiler porque la película a veces no juega con el qué va a pasar, sino el cómo va a terminar pasando. Entonces, aunque tú digas, tal personaje se va a morir, sí, la persona sabrá que se va a morir, pero la forma en que hacen que no esperes que eso ocurra en la serie y aún así te sorprendas cuando pase porque fue de una forma completamente inesperada, bueno, puede evitar el spoiler. No obstante, este episodio es justo para hablar un poquito sobre hasta dónde yo mismo, digamos, decido no escribir de cosas, porque hay veces que quisiera escribir, que quisiera poner cosas que permiten analizar y profundizar más en las series, como lo dice el eslogan, ¿no? Reseñarlo no era suficiente. Y no lo hago justamente porque digo, bueno, es que si digo esto, si menciono esto, si explico esto, va a develar algunas cuestiones por ahí que sí serían arruinarle al espectador la sorpresa de verlas y descubrir qué pasa. Entonces, hay muchas reseñas que a mí me gustaría que fuesen mucho más profundas o en la que yo pudiera abordar a mayor detalle determinados aspectos, pero en donde no lo hago justamente porque arruinaría la experiencia de quien lo va a ver. A mí sí me molesta mucho la cuestión de los spoilers. No me gusta que me hagan o que me cuenten qué va a pasar. Me gusta descubrirlo por mí mismo. Entonces, pensando eso, pues a veces digo, trato de evitar poner o escribir cosas sobre las cosas que reseño para no spoilear a la gente, aunque muchas veces simplemente escribo y no pienso mucho en si voy a spoilear o no. Hay veces, por ejemplo, en los podcasts, ¿no? El podcast más formal, o sea, no estas friki charlas ni pláticas de ciencia ficción, sino de ficciones. El podcast que sí encuentran en otros servicios de podcast como Spotify y Google Podcast y así. En ese, ahí sí no nos medimos, ahí siempre va con spoiler. Entonces está un poco más pensado para personas que ya lo vieron y quieren escuchar opiniones ya entendiendo la serie porque ya la han visto y dicen, sí, cierto, eso no lo había pensado. Así. Pero en la cuestión de las reseñas del blog, pues sí, a veces me limito. Entonces, hay ocasiones en las que me gustaría escribir más y detallar más, ¿no? Hasta contar un poquito la historia de qué está pasando. Ya lo he hecho en los últimos años. Antes era un poco más vago en lo que pasaba. Pero a veces si las reseñas suelen ser un poco vagas, es porque justamente trato de no contar cosas que si bien me encantaría contar y escribir ahí, considero que pueden arruinar la experiencia y generar spoilers. Así que por eso no lo hago.